vimos que ya nos escucha. Pues vamos a iniciar otra vez. Estábamos muy metidos en el tema de la hipnosis porque pues es un tema que a todos nos llama la atención. Me decía Walter que él estuvo en un curso con el hipnotista, con Tony Camo, y pues me gustaría saber tu opinión de cómo manejaba Tony Camo la hipnosis de show. Bueno, eso es algo que también es muy controvertido, ¿no? El doctor Milton Erickson no veía con buenos ojos la hipnosis de show porque, aunque muchas personas responden adecuadamente, pensaba que no era lo mejor exponerlos a ciertas situaciones. Pero hablando, digo, de lo que hace Tony Camo y otros hipnotistas de teatro en otros lugares, pues sabemos que se hacen pruebas de sugestionabilidad al principio y se escoge a la persona que vaya a responder mejor a esas técnicas de inducción. Tienen ya un programa hecho. Me parece que había ciertos aspectos de la técnica de inducción de Tony que están muy bien puestos y obedecen más a las técnicas más tradicionales de inducción que son consideradas como más directas actualmente, ¿no? Que es distinto a lo que tal vez ahora los ericksonianos comentan un poco más, que es la hipnosis indirecta, más permisiva, etcétera, ¿no? Y otra cosa que comentábamos también hace rato, es que no sé si se llegó a escuchar, es que sí es importante no considerar que la hipnosis es una panacea, no, es claro, una técnica, tiene sus indicaciones, tiene contraindicaciones, y dependiendo también el trabajo terapéutico que haga el paciente con hipnosis, vamos a tener resultados o no. Tú como doctor, dime, ¿cuáles son las contraindicaciones de un trabajo con hipnosis? Bueno, podríamos tener un paciente con un problema psiquiátrico que no sea un buen candidato a una técnica de hipnosis. Por ejemplo, un paciente con un trastorno paranoide de personalidad. Y se ponga peor. Podría ser, ¿no? Va a estar en un estado de hiperalerta. Si es una persona que tenga un evento traumático, para ponernos más como en estos conceptos decimonónicos de represión y todo, ¿no? Y que esté reprimido, nosotros al poner el estado, su mente en un estado alterado, podemos mover emociones, memorias, etcétera, que si no estamos capacitados para manejar en un momento de crisis, va a ser un poco difícil que tratemos adecuadamente. Y bueno, lo que comentábamos con respecto a la hipnosis, ¿no? Hay escuelas tal vez actualmente donde hipnosis que son como más esotéricas, ¿no? Evidentemente, pues yo voy más hacia lo clínico, aunque me interesan otros métodos de inducción también, pues por conocer otras culturas, como lo que decíamos que el doctor Milton Erickson analizaba con Bateson, de los videos de gente en Bali que se inducía a estados sonambúlicos generalizados y realizaban sus quehaceres de esta manera, y después, bueno, tenían un estado disociativo, tenían una amnesia en este periodo. Entonces, bueno, me parece que con respecto a lo que me comentabas al principio, me preguntabas de Tony, tiene una técnica buena, tiene muy hecho su espectáculo, tanto él como otros hipnotistas, y evidentemente no hay gente que no comparte su punto de vista ni con las actividades que tiene él o John Milton, etcétera, y que los atacan mucho, y cada quien, bueno, tendrá que argumentar, ¿no? Cuáles son sus principios o debido a qué realiza estas actividades, etcétera. No creo que es un campo que se presta a comentarlo y a llegar también a un aspecto que tal vez en algún momento se preste una legislación más precisa aquí en México respecto al uso de las técnicas, que existe como tal, ¿no? En el Código Civil por ahí una mención respecto a la hipnosis, etcétera, pero no está tan estudiado tal vez o tan previsto o escrito como en algunos estados, como en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, en la mayor parte de los estados, está prohibido el uso de la hipnosis, a menos que no tengas una licencia. Y es ahí donde existe lo complejo, ¿no? Porque es un aspecto formal de la hipnosis, ¿no? Es decir, siéntate, ve, pero como el mismo Bander y otros hipnotistas, bueno, gente con muy alto nivel han descrito, los estados de trance se pueden inducir durante una charla, etcétera. Claro que hay gente que tiene unas habilidades extraordinarias, tiene una gran capacidad, que, bueno, son los expertos mundiales, pero ahí la cuestión era exactamente, ¿no? Por la seguridad de la gente que está siendo inducida, por las frecuencias cerebrales, por la utilidad, ¿no? Hay gente que tiene reflejos
vagotónicos impresionantes y luego puede perder el estado de alerta. Sí. Puede bajar la frecuencia cardíaca muy rápido, etcétera. Puede tener alguna cuestión, en algún caso tal vez no ponga en riesgo su vida, pero de todos modos, como comentaba, pues sí es importante estar en un ambiente donde, por ejemplo, para la hipnosis clínica, sí es importante, ante todo, tener un diagnóstico y, bueno, proponer un plan de tratamiento, tener un pronóstico y saber, ¿no? Tener una historia clínica completa. Desde otro punto de vista, por ejemplo, muchas religiones, ritos, etcétera, que usan la hipnosis. Ayahuasca. Ajá, bueno, sí, hay plantas, por ejemplo, que usan un estado de conciencia, psicotrópicos, etcétera, ¿no? Muchas culturas los han usado, pero generalmente los usaban vinculados a ritos. Y entonces eso te da un contexto social muy distinto a que si solo lo haces de manera experimental y tienes ya de por sí un problema de fondo, entonces se puede agudizar. Así es, a mí me han llegado casos que no les fue muy bien con esa técnica de la ayahuasca, si le puede decir técnica. Y bueno, pues hay que corregir. Y por otro lado, ¿tú qué diferencia ves entre hipnosis y sugestión? Bueno, Jim Wright, cuando acuñó el término de hipnosis, ¿ese Wright? Era cirujano. Entonces, no sé. Entonces, pensaban, evidentemente, ¿no? Que la capacidad de sugestionar a una persona, también Charcot, todo era importante para inducir una serie de respuestas. Las inducciones estaban pensadas como de esa manera específicamente, ¿no? Más estudiando todavía lo que había hecho Mesmer, música, etcétera. Entonces, bueno, la hipnosis es un estado de conciencia alterado y, por ejemplo, Bandler describe que una gente puede experimentar con esto de conciencia alterado si le das una experiencia que sea distinta a su experiencia habitual, ¿no? Por ejemplo, si es una gente que tal vez no está muy al pendiente de sus sensaciones corporales, etcétera, todo, y tú se lo magnificas, si lo acompasaste bien, etcétera, va a tener un estado de conciencia alterado que se podría tomar como un estado de sugestionabilidad, etcétera, lo que caracteriza la hipnosis, ¿no? Me parece que, como están descritas las técnicas actualmente, se ha hecho como más énfasis en otros aspectos de la comunicación para evocar los estados de trance que lo que se pensaba antes que era importante, ¿no? Sí. Sabemos que, por ejemplo, hay gentes que culturalmente responden más a sugestiones directas. Aquí en México, que pedimos por favor, que decimos gracias, etcétera, cuando alguien nos habla de manera directa, lo podemos sentir tal vez de una manera que evoque una respuesta kinestésica, ¿no? En España, donde la gente es como más directa y al pan, pan y al vino, vino, ajá, igual, ¿no? Lo puede evocar, pero ellos lo tienen como contextualizado de otra manera, entonces tal vez las respuestas igual, ¿no? Se tendrán que entender de otra manera y cómo las van desarrollando y cómo las vas aprovechando para desarrollar el estado en el que básicamente, como decía Erickson, la hipnosis en sí no hace nada, ¿no? Sino son las experiencias que ves en ese contexto, te da algo para trabajar. Ajá, sí, bueno, es interesante, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tú sabes que tiene una mayor capacidad para desarrollar una analgesia, ¿no? Para hacer una regresión en algún momento, para desarrollar una amnesia. El mismo doctor Erickson comentaba en algún libro que a veces con pacientes trabajaba 1 o 2 horas diarias durante un año para poder tener un resultado, y era Milton Erickson, ¿no? Claro. Entonces es entendible que la capacidad de respuesta, evidentemente, y la capacidad del inductor tiene que ver mucho con los resultados. Y bueno, esto a lo largo, como decía, ¿no? En los estudios clínicos como más estructurados, como no se puede reproducir, a veces en un estudio piloto, no puedes tener a veces 13 pacientes que los puedas igualar en cuanto a su capacidad de respuesta, etcétera. Es diferente, pero aún así se han llegado a buenas conclusiones, se han hecho análisis con buenos modelos matemáticos y hay evidencia científica de que la hipnosis es una herramienta útil. ¿Tú qué tipo de hipnosis haces? Bueno, yo estudié hace muchos años hipnosis clásica en la Federación Mexicana de Hipnosis con José Luis Vázquez, no sé si lo conociste. Ajá. Y en el INACE, con otro maestro, y así estuve buscando por varios lados. Hasta que llegue a ti, con Jeffrey, etcétera, ¿no? Porque es muy interesante. Por ejemplo, hace poco lo que te comentaba, ¿no? La invitación que nos mandó doctor Lalo Íñigo también, que va a venir Jagger a dar un curso de hipnosis médica. Y cada uno tiene su aproximación, tal vez las técnicas en las que tiene mayor pericia, nos comparte su experiencia
Y es importante adiestrarnos en las técnicas, saber también con respecto a sus protocolos, que están tratando mejor, etcétera. Pero yo creo que es más de trabajar tu presión, ¿no? Ah, pero este es otro ya. Ah, es otro ya. Ok, hay otro ya. Sí. Y bueno, hacen un tipo de inducción, bueno, por lo menos en la charla a la que yo fui, que me recordaba un poco a las técnicas de Gestalt, con silla vacía. Lalo me decía que qué curioso que me pareciera o que hiciera como una similitud, pero bueno, a mí me pareció que trabajaban de esa forma. Entonces, con respecto al trabajo que yo hago, admiro muchísimo la obra de Milton Erickson, como sabes. Lo que han hecho sus alumnos también, me parece que es un avance, da muchas herramientas, no solo a la hora de trabajar con pacientes que estén en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Sino en la consulta diaria con pacientes que no van especialmente para un problema psicológico, por decirlo así, ¿no? Un problema de ansiedad, etcétera, ¿no? Como tú sabes, trabajo en un área de urgencias y entonces ahí la mayor parte de los pacientes llegan en estado alterado, pero llegan en crisis. Entonces tienes que saber cómo contener y el saber manejar bien el lenguaje, la capacidad de respuesta y todo. Puedes hacer una inducción corta que ayude mucho a contener al paciente, a redirigirlo. Yo creo que en ese sentido igual en Estados Unidos debe haber protocolos. Pero ojalá todos los médicos fueran como tú. Gracias, ¿no? Que tuvieran ese toque de estoy en un área de urgencias y voy a contener a este paciente con alguna inducción hipnótica que le dé paz dentro de esta crisis que está viviendo. Yo creo que, mira, de manera intuitiva, como médico, a lo mejor tal vez no te lo enseñan conscientemente, pero te modelas mucho con tus maestros. Y entonces aprendes la primera vez que das la noticia de un fallecimiento, etcétera, y todo, cosas que a lo mejor no has tenido como en tu vida personal, pero sí lo tienes que dar en tu vida profesional. Aprendes de alguna manera a comportarte, pero evidentemente sí, como dices, las herramientas con las que cuenta la hipnosis, la PNL y todo, nos dan un marco para manejar no solo la respuesta de la persona, poder contenerla, ayudarla, guiarla, sino para manejar también nuestro mundo interior, porque evidentemente pues existe una respuesta hay una autorrespuesta. Hay una autorrespuesta y es bueno madurarlo, ¿no? Y bueno, vas teniendo un proceso de maduración también, te vas replanteando tu propia existencia, tu realidad, ¿no? Lo que describía Milton Erickson en El hombre de febrero, o sea, como una nueva autoconciencia, y en base a esto, bueno, es en parte, me parece que el discurso de este libro, ¿no? Cómo se va planteando esto como nuevas realidades, etcétera, que cuando se lo planteas al paciente es muy útil, porque, por ejemplo, en México la atención institucional a veces es insuficiente, y entonces es entendible cuál es la sensación de los pacientes cuando se acercan y poder brindarles algo más eficaz. Cuando tú tienes calidez, interés, acompañamiento, acompasamiento, aunque sea tu cita de 5 minutos, tú sales de ahí diferente. Pues muy probablemente, ¿no? Yo creo que es lo que todos los médicos buscamos, el favorable a nuestros pacientes. Y bueno, especialmente en el caso de la hipnosis, también como comentábamos, ¿no? Como a veces ha sido muy desacreditada, es difícil que a veces alguna institución como que tenga un planteamiento más a largo plazo de protocolos, de cursos, etc. Afortunadamente tenemos a gente como Lisa. Es el mindfulness, que no es otra cosa que ir bajando tus ondas cerebrales a partir de la estimulación de lo que ves, oyes o sientes. Que eso lo descubrió PNL hace muchos años. Sí. Que yo digo, bien por el mindfulness que está entrando fuerte en las empresas, pero no es otra cosa más que eso. Sí, bueno, hay muchas técnicas, ya sabes que hay epónimos y cuestiones así que se dan. Por ejemplo, lo que comentaba hace unos minutos cuando nos escuchaba lo de la técnica del entrenamiento autógeno de Schultz. Y es una técnica, en términos generales, que te dice que te requieres poco tiempo de práctica y está muy protocolizada, indicaciones, contraindicaciones, etc. Y hay un análisis en su libro porque comenta, por ejemplo, cómo son los fenómenos educativos desde su perspectiva del yoga, de la meditación zen, etc. Ahora que describes lo del mindfulness, ¿cómo se dice? Mindfulness. Es como llenar la mente de algo. Sí. O vaciar la mente. Es interesante, ¿no? Yo creo que hay gente que sí se adapta más a un tipo de pauta, a un tipo de dirección, como todas las técnicas de inducción, ¿no?
Hay gente, como tú sabes, ¿no? Que necesita a veces un poco más la dirección. Hay otros que tal vez sean muy inquietos y los ejercicios de imaginación activa les vayan muy bien. Tener algún protocolo designado, como decía Jeffrey, ¿no? Cortado a la medida del paciente. Es que eso es más bonito. Eso es encontrar un verdadero regalo. Aunque ya sabes que yo soy muy pues quiero probarlo todo, quiero comprobar. Y una cosa que yo veía en las sesiones con Jeffrey es de que, pues sí se hacía un trabajo a la medida, sí se le devolvía al cliente un regalo, pero yo siempre le preguntaba a Jeffrey, oye, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo sé que después va mejor? ¿Cómo sé que esta terapia breve funcionó? Porque finalmente lo que regresas es una metáfora a la medida de tu paciente. Sí, creo que es interesante lo que comentas, ¿no? Una vez también me parece que leí que igual Bandler citaba que si tú quieres que el paciente haga las cosas a su manera, tú lo haces con una metáfora, ¿no? Porque lo abres a sus experiencias, a sus recursos, etcétera. Es un trabajo como más libre. En ese sentido, yo creo que tener protocolos o seguimientos, me parece que allá lo deben tener, ¿no? Sobre todo con esta cuestión legal que es como mucho más estructurada en Estados Unidos con respecto a los seguimientos, a los alcances. Ya lo decía yo, ¿no? Por las sesiones en línea. Sí, pues ya ves que eso no puede... va a tener que surgir, porque podemos tener pacientes en todo el mundo. Y él nos comentaba que solo tiene licencia, por ejemplo, para ejercer en Nueva York, en California, vamos. Porque es muy distinto cómo te acreditas allá, ¿no? Aquí en México, pues tienes tu cédula y puedes ejercer en cualquier estado de la República, como médico, como abogado, etcétera, ¿no? O sea, nuestra manera de enfrentarnos es distinta, aunque bueno, creo que ahora vamos hacia la profesionalización y están tratando de hacerlo de los colegios para certificar. Creo que vamos ahí en buen camino con respecto a esto, pero evidentemente, bueno, también en México tenemos ciertos recursos con los que tenemos que trabajar, nuestras realidades tal vez sean distintas a las de un país donde los pacientes tengan otra capacidad igual para pagar las sesiones, a veces hasta los seguros se los pueden pagar. No, y el tema ahora que se viene también es que las instituciones de salud le están dando mucha importancia al bullying y a esto de los cerebros quemados. Y se supone que viene un programa para ayudar a las personas con estrés y con bullying y con cerebros quemados, y entonces pues van a ir a recurrir más a nuestros servicios, ¿entiendes? Aquí en México. Eso es muy interesante. Fíjate que hace muchos años una compañera de la maestría era considerada una de las mayores expertas de bullying en México. Ella actualmente regresó al País Vasco, donde es originaria. Y era un poco complejo, porque creo que era la época de Felipe Calderón. Y entonces iba a entrar a trabajar en un proyecto al DIF, algo así. Finalmente, pues ya no se pudo, porque ya ves que esas cosas, por los recursos se mueven, ¿no? Pero sí, por lo que comentábamos de que las instituciones a veces no se dan abasto, es una opción importante y además a tener en cuenta por lo que le podemos ofrecer a los pacientes. Por ejemplo, una de las cosas por las que yo me interesé al principio en la hipnosis era porque tenía pacientes con dolor crónico que ya habían sido multitratados con fármacos y entonces no tenían una buena respuesta. Fue una de las razones por las que también me interesé por la medicina china. Y evidentemente, pues, he seguido tratando de leer, de estudiar, de entender los protocolos, a la gente que ha tenido éxito en el desarrollo de las técnicas que le pueden ofrecer algo al paciente. Y es en toda esta búsqueda que he encontrado, bueno, maestros y técnicas, donde a veces es como una cuestión también más personal, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, enseñan como más afuera de las instituciones, tienen sus propios proyectos, ¿no? Cuando estuve en China, por ejemplo, el año pasado me parece que Steve Gilligan allá dando un curso en Beijing. El maestro de la metáfora. Es interesante, ¿no? Porque además, bueno, la concepción allá es muy distinta, ¿no? Tanto de la enfermedad, etcétera, todo. Pero esto nos está hablando de cómo está la gente proyectando su trabajo. Es interesante, ¿no? Digo, por ejemplo, en Rusia, el libro, igual que comentabas, de hipnosis en animales, tiene como más la escuela de lo que se hacía en los países de Europa del Este y todo, que parece algo como muy distinto a lo
que se hacía en Occidente, lo que hacía Ericsson. De hecho, pues casi no tenían comunicación por cuestiones políticas, ¿no? Pero es interesante ver, ¿no?, que cada país ha logrado desarrollar esta área de estudio y es una herramienta útil a tener en consideración. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es importante tener, cuando haces algún trabajo clínico, pues un buen diagnóstico y saber cuáles son sus indicaciones, sus contraindicaciones, y evidentemente entender que tú mismo, conforme más trabajo vas teniendo con los pacientes, vas teniendo una mayor capacidad para desarrollar mejores estados, para ser más eficaz, etc. ¿Y tú qué piensas del trabajo de regresiones? Porque hoy parece estar muy de moda y mezclan otros elementos que no son parte de la hipnosis. Pues me parece que es interesante que alguna gente se plantee que mediante las regresiones puede hacer un trabajo terapéutico. Como comentaba, mi experiencia va más en base a la hipnosis clínica. Esto me parece que va más un poco más tal vez hacia aspectos esotéricos. Exacto. Y entonces, evidentemente, yo como médico, bueno, no tengo como un dato duro, una evidencia para trabajar con ese tipo de técnicas, aunque hay gente a la que parece que le gusta mucho. Yo no he tenido mucha experiencia al respecto, he leído algo de eso, pero no ha sido como el área que más haya estudiado yo. Sé cómo se puede hacer como fenómeno, ¿no?, en hipnosis clásica, igual que inducir una anestesia, una analgesia, etcétera, y cómo se puede trabajar, pero ellos ya lo trabajan, me parece, bajo otro marco teórico. Fíjate que yo tengo 20 años haciendo hipnosis sin saber que hacía hipnosis con la PNL. Y me pasaban cosas muy curiosas. Si yo le decía a alguien que lo iba a hipnotizar, y si era hombre en particular, más me tardaba en decirle que ya tenía los pies aquí. Sí. Entonces yo aprendí a que ya teniendo la información, les decía, bueno, vamos a hacer un ejercicio de relajación, que mira que también hace 20 años hacías relajación en un curso y te satanizaba. En los pacientes no tanto, pero en un curso sí. Y bueno, a la relajación no le decían que no y usaba los mismos protocolos. Sí, por supuesto. Y salíamos de la parte de hipnosis, salía la persona feliz y me decía, esto estuvo increíble. Sentí como un masaje en mis neuronas, le digo, es que así fue. Esto que hicimos se llama hipnosis. Y fue a tu medida, y fue para lo que tú la requerías. Entonces ya seguían viniendo muy felices a que los hipnotizara, pero en principio decir, te voy a hipnotizar. No, porque hay un tabú muy grande al respecto, ¿no? Se pensó durante muchos años entre que era charlatanería, que la gente va a perder. Que pierdes el control, y que te van a hacer que saben cuántas cosas. Y bueno, eso se comentó mucho, por ejemplo, al comentar esta cuestión que es tan controversial de si uno podría hacer que una persona cometiera un asesinato en estado de trance. Evidentemente, pues todo lo que dice la literatura, y hasta donde yo sé, sería imposible, ¿no? Porque una persona que no sea un sociópata, que no lo haya elaborado, etcétera y todo, va a salir del estado de trance. Por ejemplo, igual en la hipnosis de teatro, cuando alguien lo induce y tiene un problema, por ejemplo, de ansiedad, o que no baila y todo, y le dicen baila, muchas veces sale del estado en el que se encuentra, en el estado disociativo, porque le genera mucha ansiedad, ¿no? Si fuera tan fácil como hacerlo directamente, pues, bueno, muchas personas no habrían dejado de practicarla, ¿no? Digo, con el mismo Carl Gustav Jung hay una anécdota de cuando hipnotizó a una paciente y entonces la paciente entró en un estado de sonámbulo espontáneo del que Jung no la podía sacar. Wow. Y entonces ya cuando la paciente despertó, él así como que hizo un comentario de cierre con sus alumnos y dijo, con esta cosa no me vuelvo a meter, ¿no? Porque además él venía de otra aproximación, ¿no? Más cultural, más así, psicoanálisis, todo esto. Al mismo tiempo que sucedía eso, por ejemplo, en Europa, Milton Erickson hacía cosas que eran casi un milagro en tiempo en que no existían medicamentos psiquiátricos tan fuertes, o sea, los neurolépticos estaban en pañales. Se le reconoce al doctor Erickson por su capacidad de trabajar con el dolor que él mismo tenía. Eso es importantísimo y además de una ética impresionante. En uno de los últimos libros que leí de Erickson, si recuerdo bien la anécdota, me parece que él sí trabajaba en Estados Unidos con otros médicos que eran de color, que eran gente que no eran anglosajones, y entonces por eso le dejaron de hablar muchos de sus colegas. Y a Erickson no le importó.
¿no? Era una gente, como decía Jeffrey, ¿no? El mismo Jeffrey, que a veces él no tenía dinero para ir a estudiar con Erickson, y Erickson lo recibía en su casa, le daba de comer, lo iba a dejar al aeropuerto. Esta capacidad de ver siempre el desarrollo en el otro, ¿no? Como decía Jeffrey, que nunca se había sentido tan querido como por Erickson, ¿no? Y Erickson, esa capacidad de desarrollar los mensajes mínimos, porque hay otra anécdota, me parece, con uno de sus nietos, que su hija le comentó que cómo había estado la plática con su abuelo. Entonces, me dijo que le gustaban nuestras vacaciones y no sé qué. Y Erickson le comentó a su hija, yo no dije una palabra, ¿no? Lo único que había hecho era como generar las respuestas de manera no verbal con el otro. Pero puedes crear realidades. Evidentemente que el doctor Erickson lo hacía pues, por cuestiones de su enfermedad, pero también por seguir desarrollando esa gran capacidad. Entonces, bueno, me parece a mí, volviendo al área médica y que puede funcionar, a veces lo hacemos de manera inconsciente. Creo que hay grandes comunicadores que lo hacen sin saberlo, pero cuando tienes un poquito más de conocimiento y puedes compartir tus experiencias, puede ser mucho más eficaz. Y eso puede enriquecer mucho la vida de tus pacientes o de la gente que convive contigo. ¿Sabes cómo pasó en la primera sesión de hipnosis ericksoniana breve que hice después del primer módulo con Jeffrey Sachs? Fue muy curioso porque tenía un paciente ansioso, muy ansioso. Entonces empecé a hacer los protocolos de inducción tal cual nos enseñaron. Iba igualando, iba haciendo rapport, iba tejiendo el tema. Y él me dice, ¿y a qué horas empezamos? ¿Y a qué horas empezamos? Y así cada 10 minutos me preguntaba, ¿y a qué horas empezamos? Y yo me sonreía y seguía por lo que él me estaba dando y seguía construyéndole su metáfora, ¿no? Y al final entró en una metáfora preciosa de paz interna con lo que él me estaba dando, y él solito encontró su recurso, ¿no? Y fue lindo ver cómo él se iba compasando, pese a que cada 10 minutos me preguntaba, ¿y cuándo? ¿Qué horas empezamos? ¿No? Sí, eso es interesante, ¿no? Con respecto sobre todo a la hipnosis, esto que comentábamos, que es más indirecta, o a la gente que tiene la habilidad, ¿no? Los buenos comunicadores. Bandler pone el ejemplo de Rudolf Nureyev, el bailarín, ¿no? Que era un buen comunicador. Yo no sé específicamente a qué se refería, probablemente a cómo bailaba, cómo expresaba, etcétera, ¿no? La gente que tiene esa capacidad de evocar una respuesta fuerte, ¿no? Y lo importante también es, como decía el mismo maestro Milton Erickson, ¿no? El doctor Erickson, tú tienes que desarrollar tu propia técnica, ¿no? O sea, sí tienes que estudiar mucho, pero el paciente responde a tu personalidad, a ese momento específicamente y todo. Es por lo que hacerlo estandarizado a veces parece un poco más complejo, aunque como a veces se tiene que hacer por protocolos. Bueno, pues cuando estás aprendiendo, pues sigues el protocolo, en lo que ya después desarrollas confianza, seguridad y ya lo haces tuyo. Sí, en base a tu experiencia. Y bueno, en general yo creo que es recomendable que las personas, por ejemplo, que vivimos aquí en la ciudad, aprendan algún método de meditación o aprendan alguna técnica de autohipnosis. Puede ser muy, muy útil, y a veces no sabes también que le puedes ayudar a otra persona a aprender, por ejemplo, estas cuestiones también, como lo que comentabas, ¿no? No, aparte de eso, ya cuando tomas un curso de hipnosis, saber, ¿no? Como por ejemplo en la hipnosis clásica tienes que estructurar una frase para tener un mejor resultado, y cómo te comportas y cómo estructuras tu lenguaje también ya en la hipnosis como no tan directiva, que es todo un arte. Pero como comentábamos, hay gente que lo hace de manera magistral casi desde el primer momento y se da cuenta, ¿no? Se da cuenta igual a lo mejor de que lo ha estado hipnotizando a su pareja para muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Por eso mismo decía Bandler, ¿no? O sea, cómo prohíbe la hipnosis si el estado de enamoramiento es un estado de conciencia alterado, ¿no? Sí, claro. Ves la realidad, sientes distinto, estás hiper sugestionable tal vez, etcétera. Entonces, bueno, la hipnosis, aunque el mismo Milton Erickson muchos años escribió el capítulo de la Enciclopedia Británica para definir qué era hipnosis, las respuestas pueden ser muy diversas. Pero es que ¿quién se resistía a Milton Erickson? O sea, tú ves las películas, cómo manda la voz al piso y empieza con su manita que podía mover y el otro dedito,
Y cuando te das cuenta ya estás en ese estado hipnótico, cómodo. Y es muy interesante porque también uno de mis maestros decía, pero fíjate también, ¿no? Caminas, no sé, no caminas, viajas medio mundo para ir con alguien, pues ya estás más que sugestionado cuando llegas, No, ¿no? ya estás Además te vale, además sí. para que aproveches. ¿Y aprovechar? Y Edison aprovechaba todo, ¿no? Sí, casi si el paciente tosía, se rascaba, sonreía como venía, era muy bueno para y darse con las cuenta limitaciones físicas que él tenía, sí. y aún así tener esa capacidad de acompasar y llevando suavemente. Y además con el dolor crónico, lo que comentaba. Y con su dolor, que si alguien sabía de dolor era él. Sí, es muy interesante. En uno de los libros me parece que su hija describe en una conferencia como sus aproximaciones a cómo se puede tratar el dolor, sobre todo el dolor crónico, ¿no? Algo en lo que Edison, como comentábamos, pues tuvo que ser maestro y además pues trató mucha gente exitosamente con sus técnicas. Entonces, bueno, yo creo que en términos generales, la hipnosis, si se aprende bien, nos da como un marco teórico muy, muy rico para poder comunicarnos y tener resultados con nuestros pacientes. Mira, vamos a contestar saluditos. Sergio Roland sigue ahí, diciendo ya se escucha. Gracias, Sergio. Tony Ruiz también nos está viendo y dice saludos a los dos. Hola, Tony. Y bueno, sabemos que estos programas se ven mucho más en la reproducción. Y bueno, vamos a poner una reproducción por YouTube y podrán seguir viendo esta liga durante la semana. Perfecto, y algo que también me parece interesante, como decía, y que agradezco, es que gente como tú que ha sido capacitada en Estados Unidos y en España, pues me comentabas hace poco que vas a tener un curso de técnicas de hipnosis con PNL. Sí, tenemos la certificación intensiva del 22 de julio al 3 de agosto. Perfecto. Imaginas 2 semanas de... Ajá, y además, bueno, tú trabajaste directamente con Bandler. Lo cual para mí... Judy de los Ciar, pero imagínate, el día 1, en el curso con Jeffrey Sykes, me toca trabajar con una muchacha terapeuta y yo acostumbrada a la hipnosis esta directa de Bandler y tal, y Jeffrey dice, ¿y puedes usar una, pues alguna técnica de brazo, si tú lo consideras, de interrupción de saludo? Y bueno, pues a mí se me ocurrió hacer la interrupción de saludo clásica que aprendí en PNL con Bandler. Y la niña empieza a llorar en trance y me dice, es que eres muy tosca y yo no estaba acostumbrada a esto. Y sigue llorando, ¿no? Y yo, bueno, pues saca esas lágrimas y es lo que necesitas ahora y está muy bien. Y ya se fue tranquilizando, ¿no? Pero yo me espanté. Yo dije, pues, ¿qué hice? Después de 20 años, dije, pues, ¿qué le hice mal? Y entonces fui con Jeffrey y le dije, oye, pues, mira, yo no sé si lo que hice estuvo mal, pero generó esto. Y no entendí. No entendí por qué si tú dijiste que podríamos incluso usar una interrupción de saludo. Y Jeffrey bien tranquilo me dice, tú manejas un tipo de hipnosis muy directa, muy dirigida, y ese es el modelo que traes. Y es correcto. Y lo que hiciste de irla tranquilizando, ir acompasando, que dejara salir las lágrimas, también fue muy lindo. Todo está bien, cada quien le va a poner su estilo a esto. Es muy respetuoso, Jeffrey, ¿no? Bueno, pues también en algún sentido, pues la persona que lleva el legado de Milton Erickson, y Jeffrey trabajó muchos años en el Instituto Milton Erickson sin cobrar nada, ¿no? O sea, como, y haciendo este trabajo, me parece que también es curador de la obra de Minuchin. Entonces, es una gente importante, como vimos, muy sencilla, con una gran capacidad. Y tiene mucho que dar. Y Richard, pues, trabaja también de otra manera, ¿no? Ingeniero, etcétera. Es directo, es rapidísimo, improvisa, es muy creativo. Tiene uno de los cerebros, desde mi punto de vista, más privilegiados, porque es multitask. Está ahí, que está en mil cosas. Le gusta aprender. Escanea a la gente de los cursos, que a veces somos 3,000 personas ahí aprendiendo, pero escanea a las personas perfectas para pasarlas ahí y además con cada uno entra diferente. Se da el lujo de, mira, cómo lo hago con sí, pues es evidentemente un virtuoso,
Alguien que además, bueno, sí está constantemente desarrollando además, ¿no? En su área de conocimiento. Yo creo que fue de los que más le aprendió a Milton Erickson. Sí, fue muy interesante el estudio que hicieron él y pues ya ves que fue su tesis, ¿no? La tesis de Bandler, que Bateson le decía que no le entendía nada. No, y Bateson lo reprobó. Sí, la estructura de la magia, si es tu primer libro de PNL, te quieres morir, no le entiendes sí, nada. es un poco distinto a lo que nos esperaría. La estructura de la magia 2 pues ya está más interesante, más digerible, pero si es el primer libro que te toca leer de PNL, te quieres dar un tiro aquí en la cabeza, ¿qué es esto? Sí, tiene una estructura muy interesante, pero por ejemplo igual, ¿no? Al hablar de los estados de conciencia alterados y todo, es muy útil que sepas cuál es esta propuesta de Richard Bandler, etcétera, aunque te acerques a otros modelos, ¿no? Y te digo, nada más para finalizar, a mí me parece muy importante que desde el punto de vista clínico tengas la posibilidad de saber cuál es tu alcance por seguridad tuya y del paciente y que evidentemente pues seguirte habilitando con la gente competente es algo muy, muy importante. Claro, porque pues a mí, por ejemplo, dentro de todo lo que estudié, fíjate que nunca nadie me dijo que con personas psicóticas, esquizofrénicas o simplemente que tuvieran un pequeño roce en su neurología, era peligroso hacer hipnosis. Hasta que me tocó una chica que hacía yoga y pues quería tener una experiencia con hipnosis y era hermana de otra. Y resulta que pues yo empiezo la inducción y ella empieza en un estado de catalepsia total en su cuerpo, empieza por las piernas y se sigue así toda. Y yo dije, Dios, ¿qué hago? ¿Le hablo a una ambulancia? O le empiezo a dar órdenes a su cuerpo para que se tranquilice. Si lo que me han enseñado es verdad, pues tiene que funcionar. Y empecé a darle órdenes a los pies, a las piernas, y así fui poco a poco relajando hasta que se acompasó y ya dejó de temblar, porque mi temor era que se pudiera lastimar. Y bueno, pues ya, en cuanto se estabilizó el cuerpo, yo dije, bueno, ya la voy a sacar. Y la sacó del trance y me dice, estuvo padrísimo, Marta. ¿Así? ¿Qué sentiste? Cómo mi cuerpo se convulsionaba, fue increíble. Y yo, pues no estuvo padre, la verdad es que sí te convulsionaste toda, y seguramente eso quiera decir, y tú no sepas, que tu cerebro está haciendo pequeños choquecitos eléctricos, y hay que averiguar por qué, porque esto mismo te puede pasar en tu yoga, y eres maestra de yoga. Y ahí bajas también ondas cerebrales. Sí, eso es muy complejo, ¿no? Habría que hacer la diferencia entre lo que es como un fenómeno que pareciera una crisis convulsiva y una convulsión real, pero sí es evidente que tener la certeza de que una persona no tiene un trastorno neurológico sí es muy, muy importante. Y ahora, no sé si alguien quiere que compartamos alguna otra experiencia. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Aquí tenemos al súper experto. Ojalá. Pero muchas gracias. Sí, me interesa mucho esa área de conocimiento y creo que he tenido la fortuna de trabajar con gente muy talentosa y tengo experiencia también al respecto. Y es bonito e importante compartir nuestras experiencias, podemos enriquecernos mutuamente. Por supuesto que sí, Walter. Pues pregunta. Hola Maite, yo te decía antes que empezara, muchas gracias. Bueno, contaré una anécdota, por ejemplo, ¿no? Una vez haciendo una inducción con hipnosis clásica, para la gente que realiza hipnosis, con una sugestión poshipnótica, el paciente me dio la respuesta hasta 2 meses después, ¿no? Porque era el tiempo que él necesitaba y el signo era muy claro de lo que yo había evocado y la respuesta y los cambios que iba a tener en su vida. Entonces, bueno, yo creo que eso es una parte también de respetar, la integridad del paciente y que a veces igual nosotros no conocemos todo su contexto y no sabemos qué cosas tiene que ajustar para realizar un cambio. Eso en psicoterapia está muy bien visto, ¿no? Pero en hipnosis como que a veces los practicantes se pueden decepcionar o creer que pueden hacer una inducción como más directa, pero tal vez en el fondo no sepan que no es ecológica y por eso la gente no está respondiendo adecuadamente. Hay que ser muy respetuosos, que es exactamente una de las cosas que hace Jeffrey,
que hacía Milton y que hacen, bueno, muchos terapeutas actualmente. Entender también en algún libro, leía yo, cuáles son nuestras motivaciones para aprender la hipnosis. Porque podemos tener un perfil donde tal vez nos gusta seducirnos, nada más quiero saber qué se siente, dominar, etcétera y todo. Y eso también lo tenemos que prever porque es una técnica que involucra aspectos de comunicación muy importantes y la integridad emocional de una persona. Entonces, bueno, hay que tener como una estructura bastante sólida para tener una herramienta como la podemos usar de la manera más eficaz. Fíjate, ahora que dices eso, hace muchos años fui novio de una alumna que tenía en esa época. Y lo primero que me dice es, quiero que en hipnosis, fíjate, me borres todo lo canijo que he sido con las mujeres. Y dije, perdón, entendí bien, ¿qué quieres que te borre todo lo malo que has sido con las mujeres de tu vida? Exacto. Y dije, ¿y eso para qué? Pues para que yo no tenga la culpa que tengo. Y no sería más útil aprender de la culpa para no seguir lastimando a la especie. Y entonces me hizo una cara así de, entonces tú no haces eso. No, yo no hago eso. Sí, era muy complejo. Fíjate que uno de mis maestros de hipnosis también me comentaba, él daba cursos para la gente que no tenía pareja, que tenía dificultades para relacionarse con el otro sexo, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Claro. En primera, pues era muy confrontante con ellos, ¿no? Los ubicaba muy bien en su contexto. Pero la otra cuestión es que me comentaba, mucha gente no quiere trabajar. Mucha gente no quiere ir a la terapia, involucrarse con un trabajo más profundo también, desarrollar nuevas habilidades, etcétera. Creen que es una cuestión donde van a adquirir superpoderes con una sugestión directa. Y eso, bueno, es de las cosas. Van a durar, es de las cosas que desprestigian. Es un aprendizaje, es un aprendizaje. Puedes desarrollar capacidades, habilidades. En este caso, utilizas tus capacidades más inconscientes, otras estructuras, otras memorias, cosas que evocas, etcétera. Era de la manera como Milton Erickson tal vez prefería trabajar, ¿no? Y puedes hacer igual entrenamientos de otro tipo. Pero la cuestión es que todo entrenamiento requiere de un tiempo, ¿no? No puedes aprender a tocar el piano con solo entender cuáles son las notas del pentagrama. Si no tienes oído y nunca has tocado el piano. Eso tienes que entenderlo, ¿no? Una de las primeras cosas donde tienes que citar a un paciente es qué es lo que sucede con él, la autoaceptación y de dónde vamos a partir, ¿no? Para que parta de la realidad y no esté delirando. No, bueno, pero eso te digo, evidentemente alguien que esté calificado, pues lo puede prever, ¿no? Y a ti también te pasa que todavía ni conoces a tu paciente y te pregunta, ¿cuántas sesiones necesito para estar bien? Y tú no sabes ni lo que le pasa. Eso es muy común. Bueno, por ejemplo, en medicina, ¿no? Como te decía, necesitamos un diagnóstico primero. Y creo que en base a eso, pues nos movemos de alguna forma como un poco por una parte lateral de lo que nos está diciendo. Pero sí de fondo hay gente que tiene una cuestión distinta en cuanto a sus necesidades, ansiedad, el demandar algo de la autoridad, una figura de autoridad, desafiar, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que analizar el caso profundamente para saber qué respuestas vamos a... Lo leí y resulta que tú empiezas como a escuchar realmente lo que está detrás de todo eso y no tiene nada que ver con lo que él cree que tiene. Sí. Por ejemplo, es muy común en terapia, ¿no? No nos gusta pues vernos feos a nadie. Eso, por ejemplo, en terapia de pareja es muy interesante porque pues generalmente tratan de seducir al terapeuta para que vean que ellos tienen la razón. Sí. Una de las cosas que se hace en terapia de pareja pues es hacerlos interaccionar. Y entonces tú vas modulando las respuestas y todo porque lo que te interesa es que ellos tengan mejores mecanismos de resolución, no que uno te agrade más, ¿no? Entonces, ahí las técnicas de hipnosis también, por ejemplo, son muy, muy útiles. También hay libros y artículos que describen cómo se puede usar, etcétera, por las respuestas tan intensas que puedes tener con alguien con quien convives, con quien compartes tu vida, etcétera. Entonces, en el área específica de la psicoterapia, por ejemplo, de pareja y de familia y todo lo que hemos visto, pues hay gente que hace su uso de los estados de trance, aunque no los denomine como tal, de los estados de conciencia alterada, y que igual, ¿no? A veces se beneficia de leer, ¿no? Cuáles son todas las técnicas de lo que se llama hipnosis, que se van perfeccionando, que se han comentado,
etcétera, ¿no? Se tiene que conocer, como el mismo Milton Erickson decía, cuestiones antropológicas, de otras ramas del conocimiento para poder acercarte mejor a una persona. Comentaban una anécdota, por ejemplo, no sé si sea cierta, de Milton Erickson y Virginia Satir, que a veces se sentaban en el asiento donde había estado el paciente en su misma postura y todo, como para tratar de entrar en un tipo de rapport con ellos. Entonces, bueno, es una de las muchas técnicas. También Jeffrey ya ves que hizo su libro de gimnasia para terapeutas, donde te propone ciertas técnicas, ¿no? Para fortalecer las áreas de comunicación que tal vez tú no estés utilizando tanto. Y todo eso es muy útil en la hipnosis, evidentemente. Y a mí me pasa mucho, me dicen, ¿tú eres doctora? No, soy comunicadora. Aunque claro, la vida me llevó a aprender muchas técnicas y a manejar una escuela de PNL y entonces después estoy buscando más. Pero en esencia yo soy una comunicadora. Pero las técnicas de comunicación son muy fuertes, digo, son la base tal vez de algunos tipos de psicoterapia, la capacidad igual de no encuadrar a la persona con una patología y todo. Tal vez digo, algunas personas disientan con lo que voy a decir, pero la técnica de lo que hace Carl Rogers de terapia centrada en el cliente, pues también se basa mucho en este uso del lenguaje, de una metaposición, o sea, de una posición más alta de la persona, de replantearlo en sus propios términos, etc. Entonces, bueno, es una manera igual de aproximarlo a crear una nueva realidad, un nuevo entendimiento del fenómeno que lo está llevando a terapia. ¿Y tú crees que los coaches también deberían dominar la hipnosis? Sí, por supuesto, no todos los elementos de lo que comentan, que es la comunicación analógica y digital, están implícitos en lo que hacen Y los coaches. Es el 55% de la comunicación, lo que no se dice. Sí, me parece que algunos de manera intuitiva lo manejan, tal vez otros de manera más escolarizada o académica lo hayan estudiado, pero sí es muy útil también para que detectes a veces señales en una persona. Señales también, como comentábamos, ¿no? Cuando lo tienes que enviar a una evaluación médica, pueden ser útiles. O para saber exactamente que ese fenómeno que tal vez estás observando no sea lo que tú esperabas que se presentara en ese momento, ¿no? Me parece que, evidentemente, cuando se manejan emociones, tienes una gran responsabilidad. Claro. Y aparte estás alterando los niveles de atención del cerebro y tú no sabes qué reacción pueda tener esa persona o cómo le puede afectar. Sí, eso es importante, por lo que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, tal vez tú lo llevas a un evento y en ese evento, pues, por ejemplo, como el mismo Tony Robbins, ¿no? Que es un experto en subir los niveles de emoción, etcétera. Así, me pongo mal. Exactamente, pero hay gente que no funciona con esa comunicación. Y entonces a Tony le funciona muy bien y la verdad es que respeto mucho su trabajo, pero me parece que hay gente que trabaja con grupos más pequeños sí puede ser como más sensible y detectar esto, ¿no? Por ejemplo, la gente que hace coaching con empresas, vendedores y todo, y donde, como comentábamos, individualizar te lleva a tener mejores resultados. Y si tienes más elementos teóricos y los pones además de mano con la práctica, pues creo que eso enriquece mucho todo tu quehacer. ¿Y por qué será, doctor, que, sí, que cuando tienes un paciente o un cliente ansioso, te cuesta más trabajo inducirlo a este estado, pero también te cuesta más trabajo sacarlo? Sí, creo que eso depende de cada caso, pero en algunos que puedan responder de esta manera. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, se dice que la gente coge un psicotrópico de acuerdo a algo que quiere compensar, ¿no? Por ejemplo, si es alguien muy ansioso, tal vez escoja la cannabis; si es alguien que es como muy introvertido, tal vez la cocaína, etcétera, ¿no? Cosas que lo extroviertan más. Entonces, si una persona, por ejemplo, encuentra un estado donde puede cambiar esto que lo está perturbando tanto, pues tal vez prefiera quedarse ahí un rato más, ¿no? Hay una anécdota. Hay una anécdota hasta con el mismo Erickson, que una vez un paciente le dijo, ¿sabe qué? Déjeme una hora más así, estoy muy bien. Y le dijo, sí, pero le voy a cobrar la otra hora, ¿no? Porque pues él cobraba por hora, tenía pacientes ya citados, etcétera, ¿no? Entonces me parece que mucho responde a las necesidades de la persona en ese momento. Sabemos que igual la persona puede tener una necesidad cuando es adolescente, cuando es adulto joven, a la mitad de su vida, cuando se acerca al final de su vida. Me acuerdo que una de las primeras pacientes que traté tenía 80 años
¿En serio? Entonces imagínate para hacer rapport con una persona así. Primero no te oye. Muy complejo, pero aparte, pues me veía como uno de sus nietos, ¿no? O sea, Sí, decía, claro, mijito. ¿qué me va a ofrecer? ¿Qué me vas a hacer? Y entonces, por ejemplo, ponernos con la visión de proyectar una autoridad sumamente contundente, etcétera, tal vez no era lo más viable. Entonces las técnicas de hipnosis pues, me ayudaron mucho, evidentemente, para tener un rapport con la paciente y llegar a tener cambios importantísimos. Hizo cosas que en su vida que nunca había hecho. Fue muy enriquecedor el trabajo que se ella, muy, muy valiente, ¿no? Evidentemente, igual como decía Edison, pues hay que reconocer que esos son logros del paciente, ¿no? Nosotros somos un inductor, un facilitador, ponemos un contexto, pero entre mejor pongas ese contexto, más se lo vas a facilitar al paciente, y es un arte y es mucho más estimulante para ti conocerlo. Fíjate, la primera persona mayor que yo tuve en sesión fue la mamá de una alumna mía, otra alumna, pero no me advirtió que la señora no oía, que la señora era una jovencita en potencia y se sentía como tal. Entonces, pues yo la pongo en el reposet y empiezo mi trabajo de hipnosis y me dice, mijita, no te oigo, ¿qué dices? Y le dije, ¿y dónde está tu auxiliar? En mi bolsa. No iba yo a llegar con el auxiliar de oídos para que tú me vieras así, pero necesitas ponértelo, mi corazón, para que me puedas oír. Y me dice, no, de ninguna manera. Perfecto. Pues como yo sé que a nivel hipnótico tú puedes leer el lenguaje de mis labios, tú vas a ir siguiendo mis labios y la cadencia de mi voz y vas a entrar en trance. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Y es que tú no sabes qué te vas a encontrar. Sí, sí, tienes que desarrollar técnicas para cada paciente, además para tu situación. Me acuerdo que también una de las primeras inducciones que realicé, yo tenía un catarro de aquellos así de no puedo más. Sí, que sentía que se me salía del marco. Y el paciente pues entró a su sesión. Entonces, bueno, me ayudó a mí también, ¿no? Porque el hecho es que cuando tú induces un estado de conciencia alterado, muy probablemente también entres en un estado de conciencia alterado. Tienes que. Te lo facilita, fue una experiencia muy agradable para el paciente. Logramos desde la primera sesión algunos cambios en cuanto al entrenamiento que íbamos a hacer, porque como comentamos, requiere un tiempo, un periodo, tiene que haber un diagnóstico, un plan de tratamiento, etcétera, pero aún así depende a veces de muchos otros factores cómo se vaya a desenvolver. Tú más o menos una terapia de adicciones y con hipnosis, ¿como cuántas sesiones te llevan? Es que eso dependería también, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes problemas de la adicción es el craving. Esa apetencia, ¿no? Que puede ser una emoción tan fuerte que a veces podría decirse que rebasa la sensación de consumir el psicotrópico. Entonces, igual se tiene que hacer bien una historia clínica para determinar si nosotros podemos ayudar con ese tipo de terapia al paciente a que disminuya la ansiedad. Bueno, hay que mezclar una serie de técnicas, ¿no? Se pueden mezclar varias técnicas, ¿no? Igual se puede estandarizar, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas con grupos, que a veces tienes 10 o 15 personas, ¿no? Que tienen problemas con el alcohol, y entonces a lo mejor nada más tienes una hora para trabajar con los 10, porque es el modelo que tienes que desarrollar. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, si trabajas con imaginación activa, técnicas de relajación, puedes tener como una respuesta. Pero evidentemente, si se individualiza, tienes mejores resultados. Pero más o menos, ¿cuántas sesiones te llevas en una individual? ¿Cuántas sesiones me llevan en un individual? Para tratar adicción. Es que depende mucho. De sí, por ejemplo, si usa solventes, si usa cannabis, si tiene una patología dual. Que tengan una idea la gente, que quitar una adicción es como palabras mayores en hipnosis, que no es lo mismo quitar una adicción que lograr X meta laboral. Sí, bueno, te comentaba también que se tiene que individualizar mucho porque hay gente que a veces no está en el momento en el que tal vez haga consciente por las etapas de la adicción, el momento en el que se encuentra, aunque tenga los criterios y todo. Se puede tener como cambios, tal vez mejore sus relaciones con las demás personas, tal vez como te decía, la apetencia por el consumo, la percepción
pudiera llegar a modificarse, ¿no? Milton Erickson tiene un caso comentado también de un paciente que era adicto a la heroína. Y entonces él comenta que fue lo que comenzó a cambiar de su percepción. Visuales, por la oportunidad de estar aquí, compartir las experiencias. Mi querida maestra Isa, quería contar la anécdota de cuando hipnotizaste al policía y lo dejaste dormido en la esquina, pero no, porque tal vez van a venir más a consulta. Bueno, es que ya que lo sacó a colación aquí, Walter, resulta que, pues desde que yo empecé en este camino, pues me caen bastante mal los policías de tránsito, de crucero, específicamente, ¿no? Y me tocó estar en el tema de, pues que me detiene un policía de crucero, ¿no? Cuando dijo que podíamos pasar y yo vi que no alcanzaba a pasar, pues me dice que me pare y nada más vi como su panza venía hacia mi coche, ¿no? Y me empecé así a engorilar y dije, tal vez sea la oportunidad que necesito ahora para probar que funciona la interrupción de salud. ¿Qué tal? Entonces, pues vi que se acercaba el señor y me empieza a echar bronca. No, que ustedes, las mujeres, todas son iguales, dicen lo que quieren, quién sabe qué. Estaba enojadísimo aparte con las mujeres. Entonces yo hago como que le voy a entregar mis papeles y en ese momento él me da la mano. Yo se la detengo, le hago esto y le empiezo a hacer inducciones hipnóticas y le digo que vas a quedar en este estado cómodo, profundo, más profundo, así como dormido, hasta que alguien te mueva o te hable. Y pues el policía se quedó así, yo ya no me enteré, dieron el sigla, me seguí. Y pasaron dos cosas. Ajá, sí. No le cobraste la terapia y pusieron las fotomultas gracias a ti, ya ves. No, hombre, lo que pasó es que yo 2 meses después caminando por esa área, me encuentro otro policía que me hablaba. Oiga, usted la que hipnotiza, venga. Y yo, ¿me está hablando a mí? Yo estoy caminando, oiga. Sí, le estoy hablando a usted. ¿Por qué? Porque usted fue la que dejó a mi compañero en el ti, y yo lo tuve que ir a menear, porque tenía media hora así, y no se movía. Bueno, pero yo lo dejé junto a la banqueta en una área segura. Me dice, sí, pero lo que usted no consideró es que la delegación estaba en ese momento enfrente del lugar, que todo se grabó. Y entonces no se la acabó mi compañero porque todo el mundo se rió a morir de cómo lo había usted dejado así. Y nadie entendíamos qué había hecho con él. Y le dije, se llama interrupción de saludo y se la ganó. Que yo no me pasé la... Bueno, son de las anécdotas del hipnosis. Bueno, era así como, bueno, quiero ver qué pasa con un policía de crucero. Y fue realmente rápido. Para que vean la capacidad técnica que se puede llegar a desarrollar. Pero no lo hagan, ¿eh? Porque hay fotomutación. En esa época no había. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Ay, un honor para mí, con todo lo que sabes. Tenemos que hacer otro de adicciones más adelante. Sí, por supuesto, será un honor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vamos a ver ya regularmente el martes. Hoy le abrimos cancha especial al doctor Walter Gracias, porque en su agenda, pues imagínense, no había lugar más que el miércoles, pero nos vemos el martes y vamos a hablar de arte, de colores y de labor creativista del pincel, que es Tere García. Martes a las 8, sean felices sin razón alguna. Gracias, hasta luego. Gracias.